bendiga ricamente a ustedes en esta noche. Queridos hermanos, pueden abrir sus Biblias al libro de Lucas, capítulo número 4, y tenerlos ahí para que en unos minutos podamos trabajar una expresión que aparece en el versículo número 18. Hay una expresión, ahí hay mucho material para trabajar. Cuando consideraba esta porción de la palabra, dije qué buena porción para una serie de mensajes. En esta ocasión traigo un mensaje para ustedes basado en una expresión que tiene ese versículo 18 del libro de Lucas. Ustedes saben, y yo también lo sé, que una de las aspiraciones, de los ideales que tienen los pueblos, que tienen las naciones del mundo, es la autodeterminación, es la libertad. Se procura eso. Y hace décadas, hace siglos, los pueblos se han encaminado a eso, a ser independientes de poderes extranjeros, a ser libres, incluyendo la República Dominicana, mucho antes de la independencia nacional en el año 1844. Ya habían movimientos de independencia y se luchaba contra la opresión, aunque hubo mucha crueldad de manera muy particular con nuestros indígenas. Desaparecieron nuestros aborígenes. Allí buscando el oro se le puso a un trabajo de opresión terrible. Y póngale atención a esa expresión de opresión. Hubo mucha opresión contra los indígenas. A mí me encanta la historia dominicana. La he revisado, la he leído y conozco una parte de ella, y una de las cosas más tristes que he podido observar es eso, cómo desaparecieron nuestros aborígenes por el trabajo de opresión al cual se le estableció. Montesinos, uno de los sacerdote católico que vino acá desde España, incluso pudo dar ese sermón. Ese señor que ustedes ven allá en Santo Domingo, en el malecón, él está dando un mensaje allí, declarando. Hay un sermón de Adviento que él declara para liberar un poco de la opresión a la que estaban sometidos los hombres de aquí, de esta tierra, la opresión que había y el maltrato que había. Y hay organismos internacionales como la ONU, la OEA, países están organizados ahí y discuten frecuentemente una serie de aspectos que tienen que ver con las situaciones del mundo, siempre abogando por los derechos humanos, la libertad y el buen convivir en el mundo. Realmente eso siempre va a ser un gran problema, y ustedes lo saben. ¿Cuántos problemas? Inclusive la República Dominicana ha sido sede de reuniones de dignatarios, de presidentes, para evaluar situaciones que se dan entre vecinos y países que están en conflicto. Ya es un tema conocido por nosotros. Hoy podemos hablar del caso de Estados Unidos, Irán, Israel, Irak, que está involucrada también ahí. El Medio Oriente está candente, y como vemos 176 personas, diríamos de todo inocente, porque ya se admitió de parte de Irán que ellos fueron los que derribaron ese avión por un conflicto que está allá. Ellos dicen, sí, entendíamos que era un misil que venía para nosotros y lo derribamos. Es decir, miren cómo se pierde la vida y cómo hoy hay una situación de tensión mundial, como muchos incluso han pronosticado los indicios de una tercera guerra mundial. Y el hombre, a través de los conflictos, estuvo en guerra mundial en el año 1914, luego por Segunda Guerra Mundial 1945, y guerras que han habido. Hemos sido testigos, por ejemplo, de la guerra del Golfo con Irak, dos grandes guerras, decenas, cientos, miles de muertos, y todavía no se termina el conflicto. Pero los países buscan ser liberados de la opresión. Se dio la Revolución Francesa para establecer precisamente ese asunto de los derechos humanos, y a raíz de eso se da la primera independencia de una república negra. Haití, 1804, logra su independencia como república, y nosotros en el año 1844 logramos, aunque fuimos de hecho, para que ustedes vean la paradoja de la vida, oprimidos por los haitianos por unos 22 años. Desde el año 1822 al año 1944 fuimos invadidos por los haitianos, y nuestra república logró su independencia. Siempre ha habido opresión, siempre ha habido situaciones difíciles, y se busca siempre la independencia. De hecho, la nación de Israel
el pueblo de Dios, si ustedes revisan una historia en el Antiguo Testamento, y me gustaría que nos sirva eso como de referente a cada uno de nosotros, cita este hecho como un hecho extraordinario, el hecho de cómo Dios liberó a un pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto. La palabra de Dios nos cuenta que hubo un rey, hubo un faraón que ya no conocía a José, y este faraón comenzó a oprimir al pueblo de Dios. Si usted quiere ver, y la historia es muy conocida en el libro de Éxodo, cómo Dios incluso obró vamos a refrescar un poquito esta historia para que usted vea que Dios siempre ha trabajado para que el hombre sea liberado de la opresión. Dios siempre ha querido la libertad del hombre. Libro de Éxodo, capítulo número 1, nos cuenta, recuérdese que Éxodo es salida, cómo Dios quiso que Israel saliera de esa opresión malvada a la que Egipto sometió, siendo aún ellos productivos allí, el trabajo forzoso al cual fueron sometidos. Si usted va al capítulo número 1 del libro de Éxodo, usted va a notar allí alguna descripción de esta situación. Capítulo número 1, versículo 11. Mire, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos yo subrayé allí, que lo molestasen con sus cargas. Eso es oprimir, lo molestasen, forzaron su trabajo con molestia. Trabajar, de hecho, no es fácil, y más si usted tiene que hacerlo con una persecución, con una situación allí de opresión, es mucho más difícil. Dice que pusieron para que lo molestasen con sus cargas. Dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más, mire la palabra, esa palabra le estamos dando un seguimiento, versículo número 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y note, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Eso es opresión, hacer algo con dureza, de maldad, a propósito. Verso número 14, mire cómo se describe allí ese cuadro de opresión del pueblo de Dios. Por eso fue que Dios decidió incluso abrir el mar Rojo para liberar a su pueblo y sacarlo de allí con grandes propósitos. Verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual, dice, lo obligaban con rigor. Note qué terrible era la situación. Yo no quiero contar toda la historia del libro de Éxodo, cómo Dios entonces manda mensaje a través de Moisés, escoge a Moisés como siervo suyo para que éste entonces decida sacar de allí a su pueblo. Y sabemos cómo Faraón se opuso a esa obra. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Enviando plagas, castigando a Egipto. Y al fin y al cabo le persiguieron aún en el mar, y allí tienen ellos que ser aplastados por el mar. Los cadáveres se dice que estaban a la orilla del mar de los egipcios, y de los carros y de los caballos, porque le persiguieron. Y la palabra clave en todo esto, de lo que hacía este hombre, este rey de Egipto con su gente, es opresión. Tal fue la opresión, y mire qué dolorosa es esta situación, que los varones de las hebreas estaban se llamó asesinarlo. Y no se hacía esto porque las mujeres hebreas daban a luz rápidamente y no tenían que ser asistidas por las parteras. Pero el mandato del faraón, y de hecho se molestó porque ellas no lo hacían, era que mataran a esos niños. ¿Qué piensa usted de una madre que está embarazada, de repente sabe que es varón y que la sentencia es que ese niño lo van a matar al nacer? Y ustedes saben cómo Dios incluso libró a Moisés de las aguas de allí, cómo Dios lo cuidó y lo prohijaron allí, cómo Dios protegió a este hombre para su propósito eterno. Pero en Egipto hubo mucha opresión para Israel. Lo triste de todo aquello es que si seguimos la historia, usted va a notar que Israel luego llegó a decir que en Egipto había felicidad, que habían ollas de carne, que habían allí puerro, que había mucha comida, y que Dios entonces lo había sacado a morirse de hambre. A pesar de que vieron tantas proezas y milagros en Dios, desconfiaron de sus promesas.
y quisieron volver a Egipto. Llegaron a clamar: ¿por qué nos ha sacado para que muramos en este desierto? Mejor hubiese que nos hubiese dejado allá y hubiésemos muerto allá tranquilos. Eso querían ellos. Pero Dios tenía planes. Con su mano poderosa sacó, y aquellos que creyeron fueron introducidos a la tierra prometida. Pero Dios liberó de la opresión. Y yo quiero hablar esta noche al pueblo de Dios y a los amigos que nos visitan de un título que tiene una transición. Note la transición de la opresión de Satanás a la libertad en Cristo. Yo quiero que hagamos ese tránsito, que caminemos observando estas declaraciones que le voy a dar, este mensaje que le voy a dar. Va a llevar, lo vamos a hacer simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, las dos cosas las vamos a manejar en algún momento una sola, pero quiero que entendamos eso, de la opresión de Satanás a la libertad en Cristo. Si usted va a la palabra de Dios que yo le dije que buscara, usted va a encontrar allí la base de este mensaje, la base bíblica. Está en el capítulo 4 del libro de Lucas, capítulo número 18. Allí hay una cita del Antiguo Testamento. Cuando Jesús se da esta porción en Lucas, el historiador y médico Lucas refiere esto, está precisamente citando al libro de Isaías, capítulo número 61. Jesús está en una sinagoga. Si usted lee conmigo, verso 16 en adelante hasta llegar al 18, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, de hecho, en la sinagoga esa era la costumbre. Eran judíos, y el judío se reunía en la sinagoga el día de reposo, día sábado. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y dice, y se levantó a leer. Mire qué se hace cuando se reúne gente de Dios. Se lee la palabra. De hecho, eso es lo que estoy haciendo ahora, leyendo la palabra de Dios. Siempre será correcto citar, leer la palabra de Dios para dar un mensaje. Fundamentar eso teológicamente, correctamente en la palabra de Dios, lo que usted va a decir. Y se le dio el libro del profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren lo que él encontró. Qué tesoro. Y eso hablaba de él mismo, de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Un aspecto que puede ser considerado ese. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y la expresión que quiero tomar por último en este versículo, si queremos tomar también la parte del versículo 19 para cerrar, pero el versículo 18, la parte final, dice, y a poner en libertad a los oprimidos. ¡Qué misión tan especial! Ahí comienza a declararse cuál es el propósito misionero del Señor Jesucristo. La misión que Él tenía. Si usted lee lo que acontece después usted va a encontrar eso en acción. Todo lo que pasa después de eso es exactamente lo que Él acaba de declarar ahí, lo que Él iba a hacer. Así comenzó el ministerio del Señor, dándose a conocer de esa manera, de manera personal. Le dijo, eso se cumple hoy en mí. Este versículo que yo le estoy leyendo a ustedes, hoy hablamos de versículo, Él no pudo decir eso, Jesús, porque no estaba en versículo la palabra. Se ha hecho esto para mejor comprensión de las Escrituras, sino que Él tomó el rollo, leyó allí este versículo. Y hay otra porción de la palabra de Dios que completa, yo diría, la idea del título de este mensaje, que yo quiero que ustedes por favor me acompañen. Pueden dejar eso marcado ahí, pero me gustaría, para sentar ese propósito, gran propósito del Señor Jesucristo en cumplir en su misión, yo quiero que vayamos también a otra cita bíblica, que es el libro de los Hechos. Allí cuando Pedro ve una visión y va donde este hombre, Bernabé, a darle allí, va donde este hombre, Cornelio, a darle explicación de un hombre piadoso a Cornelio, de cómo Dios había incluido en la salvación a los gentiles. Hechos 17, versículo número 38. Allí también está el propósito del Señor. Hechos, capítulo número 10, versículo número 38. Pedro dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Está hablando de lo que Jesús ya había hecho.
Y como mire esa misión, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mire que ese es parte de su trabajo. Ese es el trabajo de Satanás, hacerlo, porque Dios estaba con él. Los oprimidos por el diablo. Por eso es nuestro mensaje, de la opresión de Satanás a la libertad en Cristo. Mucha gente niega la existencia de Satanás, del diablo. Algunos tienen la idea de un ser que la palabra de Dios no explica que es así. Hay muchos cuentos, muchas anécdotas, muchos chistes sobre este personaje. A la verdad que lo que hemos creído en el Señor y conocemos la palabra de Dios, sabemos de la existencia de un ser que se llama Satanás, que se llama diablo, y que su trabajo es oprimir al hombre. Y si es posible, aún a los creyentes, él lo hace. Así que, ¿qué es oprimir? ¿Qué es lo que se busca con eso? Que ya lo hemos visto tanto. Lo vimos allá en el pueblo de Israel en Egipto. Lo vemos aquí cuando Jesús lee de él, cumpliéndose en él mismo la profecía, en Lucas 4:18. Y aquí en Hechos 10:38 vemos el cumplimiento también ya, cuando ya Jesús incluso había ascendido a los cielos. Él le está dando el mensaje allí al pueblo de cómo Dios había obrado, libertando a los oprimidos por el diablo. Oprimir. ¿Sabe qué es oprimir? Me gustaría que usted pues se identifique con alguna de las palabras que yo le voy a dar, a ver si en alguna ocasión Satanás le ha infringido algo de eso. Apretar. ¿A usted lo han agarrado en algún momento bien apretado? ¿Lo han sostenido, y si es posible, de manera que lo han agarrado involuntariamente para hacerle daño? ¿Lo han atrapado a usted? Eso es oprimir. Agarrar a alguien, neutralizar a alguien, comprimir. Hay algunos elementos como los gases que tienen que ser colocados dentro de recipientes cerrados, porque si no se disipan, se escapan. Para ello se someten allí a un recipiente. Por eso que los gases y los líquidos toman la forma de los recipientes que los contienen allí, tienen que ser atrapados. Cuando Satanás hace eso de oprimir, lo que hace es comprimir. Lo atrapa allí, lo sostiene. ¿Sabe qué significa también oprimir? Estrujar. ¿Ha cogido usted un papel, una hoja inservible en sus manos y la ha doblado, que no sabe usted qué forma tiene, y luego la ha soltado? Eso hace Satanás con la vida de los seres humanos muchas veces. Lo estruja. Ahogar. Usted ha estado en alguna ocasión en un río o arroyo y ha estado zambullido y ha perdido usted la noción del tiempo, le ha dado brega volver arriba a tomar oxígeno y usted siente que se ahoga. O por alguna situación de salud usted ha perdido el oxígeno o la forma adecuada de respirar y usted busca aliento, de alguna manera quiere que le den alguna ayuda para usted encontrar correcta respiración. Oprimir es ahogar. Hay personas que hay que asistirla con oxígeno porque si no, no pueden vivir. Una de las condiciones más tristes de una persona enferma es esta, cuando allá hay que darle asistida respiración. Hay que ayudarlo porque su cuerpo no puede responder, no puede respirar bien. Satanás hace eso de ahogar, que la persona no pueda respirar la vida, que no reciba aire. Y usted se va a encontrar con gente que anda ahogada o ahogándose en las aguas de este mundo. Aplastar es como cuando algo pesado le cae encima a uno, o a alguien, eso es aplastar. Conocí de un amigo que abriendo la puerta de su propiedad, una situación muy triste, él no estaba muy bien de salud, pero fue antes de todo eso. Él salía de su propiedad y había parado su vehículo. Su vehículo se devolvió y lo agarró contra el portón y él estaba solo en ese momento. Él duró un rato largo. Él me enseñó los moratones, las lecciones que quedaron en su cuerpo.
y él dice que él estuvo prácticamente muerto. El vehículo lo aterró de la puerta, una Toyota de 4 puertas, imagínense, se le devolvió y lo atrapó allí y lo aplastó hasta que un samaritano vino luego de un largo rato. Su suspiro, su desesperación, él nos contó de esa situación, cómo estaba él allí, ya pensando entregar, pero Dios tuvo misericordia de él. Él me dio su testimonio. Aplastar, asfixiar, apretar, agobiar, atar, dominar, vejar, maltratar, abusar, someter, afligir. Todo eso hace Satanás cuando oprime al hombre. Meter en un puño. Satanás sabe cuando él gobierna la vida de un ser humano. Y él, cuando ya lo tiene ahí metido en el puño, sabe exactamente lo que esa persona va a hacer y lo que puede hacer, porque lo gobierna. Están bajo sus potestades. Quebrantar con calamidades. Y cuando encontré esta explicación en un comentario bíblico, pensé mucho en la experiencia de Job. Claramente sabemos que quien hizo en esas 2 dimensiones esa situación, provocó esa situación en Job, sabemos que fue Satanás. La palabra de Dios así exactamente lo dice. Tocar todos sus bienes materiales, pero también tocar su propio cuerpo. Fíjense cómo lo oprimió, cuánta opresión trabajó contra este hombre, y él sigue trabajando eso. Más adelante le voy a decir algunos detalles. Yo no quiero que ignoremos sus maquinaciones, cómo Satanás oprime, cómo él busca oprimir, hacer todo esto que yo le acabo de declarar. ¿Cómo él lo logra? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus actividades? Satanás tiene un programa para hacer esto. Oprime. Así que, si vamos al libro de Lucas, capítulo número 4, ahí tenemos material, no solo en el pasaje que acabamos de revisar y de apoyarnos en él, será nuestra ancla, el capítulo 4, verso número 18, pero hay una serie de situaciones que se dan allí que van a ayudar a que podamos explicar cómo Satanás, en esta primera parte, oprime y cómo Jesús liberta, cómo Él da paz. Si usted chequea, y le voy a recomendar, si puede, leer el libro de Lucas para que usted note las acciones de Jesús en ese inicio de ministerio. La palabra de Dios describe frecuentemente que lo hacía con poder y con autoridad, con poder del Espíritu y con autoridad. Sí, hermanos, estamos hablando de un tema en el que hay que tener necesariamente esos elementos, y Jesús lo hizo con ellos. Poder del Espíritu y autoridad para hablar en contra de Satanás. En esta noche estamos hablando de un tema pesado, de nuestro enemigo, de sus estrategias, de sus actividades contra nosotros y contra el hombre. Él no gusta de que se le digan estas cosas. Por eso él a mí me ha atacado. Y yo me he dado cuenta de dónde han venido sus ataques. Yo lo he descubierto. No ignoro sus maquinaciones, como dice la palabra de Dios. Por eso en el poder del Espíritu y con autoridad Jesús actuaba liberando a aquellos incluso que eran poseídos por él. ¿Sabe? Hay personas que son poseídas por el mismo Satanás a través de sus demonios para ser gobernados. Y voy a comenzar, antes de que veamos algunas situaciones ahí en el libro de Lucas. Lo primero que le voy a citar fue una experiencia personal que yo pude vivir. Cuando estaba en tercero del bachillerato, en el Liceo César Nicolás Penson, conocí una compañera. Ella vivía en el barrio de Punta de Garza, ahí por Los Cocos. Comenzó con nosotros el año escolar, ella nunca pudo terminar. Le visitamos, de hecho ella hizo supuestamente una profesión de fe en esta iglesia. Le predicamos el evangelio. Una joven, muy elegante por cierto, ella admitió que tenía demonios. Y en ocasiones, cuando esta joven le visitábamos, nos decía: hoy no he podido comer, hoy me duele todo el cuerpo, hoy estoy mal,
para que ustedes vean, le estoy describiendo la experiencia de esta joven compañera de estudio de hace unos años, cómo ella se sentía, qué malestar experimentaba ella, cómo se sentía esa joven que estaba poseída por demonios. Para mí fue muy fuerte y chocante aquella situación de una querida compañera de estudio. Ella no pudo terminar sus estudios. Los demonios la atacaban. Y no estoy diciendo, no es una opinión mía, es una declaración de ella. Ella me decía lo que le hacían los demonios. Y cuando Jesús inicia su ministerio, exactamente, si usted va al libro de Lucas, capítulo número 4, usted va a encontrar a Jesús allí. Aunque los demonios intentaban como elogiar a Jesús y dar algunas palabras de glorificación y de alabanza, Él nunca se lo permitió. Él, dentro de esas actividades que Él hace allí, para libertad de la opresión de Satanás, era extraer demonios, espíritus inmundos. Ustedes van a ver aquí en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 31 al 37, una situación, ahí mismo. Es una continuación de la misma historia, de la parte que Jesús hace en términos prácticos. Allí hay un hombre, dice, que tenía un espíritu inmundo. Capítulo 4, verso 31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era, mire lo que yo le dije ahorita, con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía, ¿qué? Un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿por qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Miren cómo los demonios hablan cuando ven a Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Y Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él, salga de él. Y la palabra de Dios dice que la gente allí se maravilló y no le hizo más daño, no le hizo daño a aquel hombre. El hombre fue libertado, liberado, un hombre que estaba arropado por un espíritu inmundo. Miren ustedes cómo queda libre en ese momento. Una de las experiencias que fundamentan la declaración que yo he tomado en parte del título de este mensaje, que es de la opresión de Satanás a la libertad en Cristo. Miren cómo Dios libertó a este hombre, cómo lo limpió de la inmundicia diabólica. Capítulo 4, verso número 40 al 41. Note, parte de la historia referida. Allí aparecen varios. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían, dice aquí, enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Mire verso número 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Mucha gente dice, que tenían demonios, dice aquí, de muchos. Salían espíritus inmundos. Y yo le hago una pregunta, ¿ustedes creen que eso se quedó ahí? ¿Y que hoy no hay gente que tiene demonios? Lo hay. Mucha gente que están poseídos por demonios, incluso gente que busca la posesión demoníaca. Y hay tronos donde hay gente que va a buscar eso. Aquí hay mucha práctica de hechicería y brujería, donde hay gente que está poseída de ellos y obra a través de ellos y vive buscando esas cosas. Usted lo sabe. Me da mucha pena de Atomayor. Atomayor está muy involucrado en ese asunto de la hechicería y de la brujería. Señores, tenemos que orar mucho por Atomayor. ¿Cuánta gente involucrado en eso? Y hay tiendas incluso para suplir materiales a este tipo de creencias. Vaya al mercado para que usted vea lo que le llaman santería. ¿Qué nombre tan mal puesto? Santería, a un lugar donde van a buscar recursos para sacrificar a demonios y a ídolos. Santería. Ese nombre hay que cambiárselo a ese tipo de negocio. Tenemos en todas nuestras salidas gente, y aún dentro del pueblo, practicando la hechicería. Y hay gente que está presa de eso. Eso que llaman fiestas de atabales son fiestas a demonios. Por allá por mi casa tenemos una muy cerquita, y yo he visto
porque estoy en un segundo nivel, cómo los demonios ponen a la gente cuando van a ese tipo de actividad. De ahí han salido personas desnudas, corriendo. Y yo veo una señora, hasta de poco tamaño y de poca fuerza físicamente hablando, que 5 hombres no podían con ella, como poseída por demonios. Jesús liberando. Mire el capítulo número 8, esta historia es muy famosa, capítulo número 8, verso número 26 al 39. Allí está el caso del endemoniado gadareno. Aquí está Jesús todavía obrando, liberando, trayendo paz al hombre de la opresión de Satanás. Dije el libro de Lucas, capítulo 8, verso 26. Dice la palabra de Dios en el verso 26 del capítulo 8 de Lucas: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a él la tierra, dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, mire cómo, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Mire qué hombre este. Tenía mucho tiempo este hombre endemoniado. Y no vestía ropa. Mire cómo el demonio pone a la gente. No vestía ropa. Dice, ni moraba en casa. Qué hombre raro este. Sino en los sepulcros. Óigase, qué misterioso este hombre. En los sepulcros. Al ver a Jesús, verso número 28, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo no sé si usted ha notado algo. Yo le di seguimiento a eso. ¿Cómo los demonios le hablan a Jesús? A pesar de ellos ser enemigos de Dios y de Jesús, miren cómo le hablan. ¿Con qué respeto los demonios se dirigen a Jesús? No aceptándolo a Él, porque Dios sabe que son sus enemigos, los demonios y Satanás. No acepta alabanza de ellos. La pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Qué poderosa la presencia de Dios. Los demonios no la resisten. Tienen que sentirse atemorizados y tienen que pedir permiso para salir de allí, y no resisten. Jesús reprende a los demonios con su propia presencia. Dice, pues había mucho, dice la palabra de Dios en versículo número 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Mira lo que hacen los espíritus inmundos: se apoderan de los seres humanos, lo gobiernan para hacer aún lo que ellos no quieren. Dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, es decir, lo empujaba el demonio por él, dice, a los desiertos, lo movía a los desiertos. Verso número 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no mandase ir al abismo. Había allí, dice la palabra de Dios, versículo número 32, un hato de muchos cerdos que parcían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en los cerdos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y dice la palabra de Dios en versículo número 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Miren ahora cómo viene de la opresión a la libertad en Cristo, cómo viene. Lo hallaron, miren cómo, un hombre que rompía cadenas, que vivía por los sepulcros, un hombre que estaba fuera de sí, un hombre agresivo, perdido, sin rumbo. Ahora lo encuentran. A mí me gusta mucho esto que dice el versículo número 35, la última parte. Lo hallaron, dice la palabra de Dios, vestido. Mire cómo Dios cambia al ser humano. Vestido, ya no está desnudo,
Mire cómo Dios pone a la gente. Dios viste a la gente, aunque la gente en el mundo quiera andar desnuda. Dios viste a la gente, cubre a la gente su vergüenza. Esta misma semana vi una persona con problemas mentales aquí frente al colegio que se desnudó y dejó la ropa en una de las camionetas de uno de los profesores y salió por ahí. Yo creo que ahí hay algo también que tiene que ver con asuntos de los demonios atacan a este tipo de personas. Ya conozco parte de la historia de esta persona. Y siguió caminando, comenzó dándose mucho golpe a la cabeza. Me han dicho que se manipula, que se da en la cabeza como para que le den dinero. Luego le vi que iba a salir a Yerba Buena en una diligencia que hacíamos, le vi que iba, qué triste este cuadro, vestido en su cabal juicio, dice, y tuvieron miedo. ¿Cómo es la transición de la opresión de Satanás a la libertad en Cristo? Dios puede cambiar la situación espiritual y física del ser humano. Oprimidos estaban allí, pero el Señor hizo la obra en ellos de alguna manera. Allí había mucha opresión de Satanás. Y hoy y ayer también Satanás ha buscado muchas maneras de cómo oprimir al ser humano. Y Dios tiene toda la forma de liberar al hombre de ellas. No ignoramos sus maquinaciones. Por eso le voy a decir algunas maneras de cómo Satanás, no solamente poseyendo, aunque es una de sus estrategias poseer a las personas, y debo decirle que este tipo de situaciones se da en no creyentes. Los creyentes jamás podrán ser poseídos por demonios, pero las personas que no tienen a Cristo saben que pueden incluso ser atacados y pueden ser poseídos por demonios. Así que, pero Satanás puede obrar de esta manera. Con engaño, él hunde al hombre en los caminos del mal para luego quitarle la paz. El hombre sin Cristo caminando por este mundo, haciendo y deshaciendo, cuando ya vienen los problemas, entonces ellos buscan paz y no tienen. Por eso usted conoce de situaciones de gente de Atomayor y del país y del mundo, que luego de que Satanás lo engañó, lo hizo caminar por este mundo errante, sin paz y sin Dios, como dice el libro de Romanos capítulo número 3, quebrantos y desventuras en sus caminos. Usted se entera de a fulano le está yendo mal. A veces llegan a tener todo el dinero del mundo, la gloria de este mundo, la fama de este mundo, sin embargo no tienen paz, pues la palabra de Dios dice que no hay paz para los impíos. Y tiene que cumplirse. Satanás lo engaña a los hombres, lo hunde en los caminos del mal, haciendo mal, y luego le quita la paz. ¿Sabe qué hace también Satanás? Introduce a los seres humanos en las peores miserias para luego llevarlos a la desesperación. ¿De qué manera lo hace? Vicios, juegos, drogas, hechicerías, homicidios. Apocalipsis 21, versículo número 8, habla de una serie de situaciones que lleva al hombre a la segunda muerte. Idolatrías, mentiras, todo ese cuadro de pecado, pero de vicio que nosotros conocemos. Por ejemplo, si usted sale ahora mismo por las calles de Atomayor, usted va a encontrar, no solamente en Atomayor, hace por lo menos unos 15 días, fuimos a Magua, frecuentemente viajamos allá, y ahora vemos que el valle ha crecido mucho en negocios de bebedera. Lo tenían antes en toda la calle central y ahora van saliendo rumbo a Sabana de la Mar haciendo negocios de bebedera. Y no importa lo pequeña que sea la comunidad, siempre usted va a encontrar lugares de bebedera. Y la gente hoy está consumiendo mucho alcohol, mucho ron. Y cada vez son de menor edad los bebedores. Le preguntaba a un caballero ayer mientras limpiaba los zapatos en el parque, se estaba hablando del tema de la bebida, y yo le pregunté: ¿y qué ustedes buscan en la bebida? Él me dijo: sentirse uno bien. Uno se siente bien. Oiga lo que ellos buscan: con fumar y beber, sentirse bien. No importa lo caro que salga eso, los problemas de salud que eso pueda traer, sentirse bien. Mire, aquí se bebe mucho alcohol. Pude ver un video de los Estados Unidos hablando, quizá ustedes han escuchado hablar de eso, de lo que llaman la ley seca, para evitar ese asunto del consumo de alcohol.
se cerraron algunas fábricas de alcohol en Estados Unidos, hace unos años de eso. Y entonces la gente comenzó a fabricar ron artesanal en los patios. Donde quiera había una fábrica. Eso mismo pasa con el asunto de la droga. Cuando a la gente no se le puede frenar ese vicio, ese deseo de tomar algo y de consumir lo que ellos quieren, el maligno lo atrapa, el ron lo desinhibe para ello sentirse. Hay gente que hace ebrio lo que nunca sobrio podría hacer. Se desinhiben y hablan y cuentan y comparten, y ellos quieren que lo vean. Vea usted por ahí, para que usted vea por el parque, cómo hombres y mujeres, ya hoy está de moda también ver mujeres de todas las edades también consumiendo alcohol. Allí Satanás oprime, porque luego de eso vienen consecuencias, hay situaciones, y el hombre entonces está preparado para practicar mucho más el mal, para ahondar en el mar. Cuando el hombre está poseído por el ron, entonces Satanás puede trabajarlo mejor, porque el diablo quiere gente que esté ebria. Él no quiere gente sobria, que pueda pensar en lo que va a hacer, lo que puede hacer, sino que él quiere motivar que usted haga cualquier cosa. Y si anda con una pistola y a cualquier persona le habla duro, usted a la pistola y tira un tiro y mata a uno, no importa, aunque salga huyendo de una vez. Así se actúa en este mundo. Así que él también ofrece y otorga vanos placeres mundanales. ¿Sabe para qué? Para engañar al corazón del hombre. Ese asunto de la bebedera que acabo de decir lo engaña. Me dice esa persona que le dije en el parque, yo no tomo tanto porque después que tomo 3 días sí, y no importa, me siento mal. Y hay gente que tiene una terrible resaca, pero vuelven otra vez. ¿Sabe? Debo de confesarle, por la misericordia de Dios, yo tuve todos los indicios para ser un alcohólico. Pude ver eso a muy temprana edad. Y Dios me libró. A los 15 años me convertí. Aunque antes ya yo era compañero de mi padre que tomaba alcohol, pero nunca tomé alcohol. Nunca. Dios me libró de aquella cosa. Pude ser un borrachón. Pude ser un enajenado mental, porque a eso lleva la toma excesiva de alcohol, a quemar las neuronas y usted no pueda pensar ni razonar. Uno de los ataques terribles de Satanás para oprimir al ser humano es precisamente que usted no pueda pensar y razonar en hacer lo que a usted le conviene. No puede pensar bien, no puede razonar bien, no entiende bien. Pero Satanás también oprime con filosofías mentirosas, como, por ejemplo, si me muero todo termina. Por eso hay gente que termina con su vida. Ellos dicen, yo resuelvo esto fácil. Oiga cómo el diablo engaña a la gente. Termine, resuelva, y ahí se acabó todo. Dice el refrán por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. En el ser humano no es así, usted no es un perro. Si usted provoca una situación de esa manera sin haber arreglado su cuenta con Cristo, sabe que tiene condenación, porque un día habrá resurrección, tanto de justo como de injusto, dice la palabra de Dios, y dará usted cuenta a Dios. Así que si se muere todo no termina. La muerte es sencillamente un paso hacia la eternidad. Hay gente que dice, y así Satanás lo oprime, hay que gozar la vida, vivir la vida. Y hay canciones que motivan eso. Goza la vida, disfruta la vida. Incluso hay aquel hombre ese rico que decía, aumentaré mis graneros, lo haré mayores y voy a gozar. Aquel necio hombre, y en la noche le vinieron a pedir su alma. Y lo que ha provisto, ¿de quién será?, se le preguntó. Satanás oprime también haciéndole creer a la gente que ellos son hijos de Dios y que van a ir al cielo, y de hecho le hace creer en el purgatorio. Filosofía impía como esta, que todos somos hijos de Dios. No, hombre, Dios es demasiado bueno y no nos va a condenar. Y lo oprime con esa creencia tradicional. Yo pude creer eso antes de ser evangélico. Yo creía que era hijo de Dios siendo idólatra. Estaba equivocado. ¿Sabes? Satanás oprime con filosofía extraña como esta. Toda la ley será, haz lo que quieras. Haz lo que tú quieras. ¿Sabe quién dijo eso? Un satánico, Crowley, 1905. Murió loco, enajenado mental en California. Haz lo que quieras. Todo lo que tú quieras, hazlo. ¿Sabe qué pierde de vista una persona que plantea eso? El régimen de consecuencias que tiene la acción del ser humano.
para con Dios y para con las autoridades debidamente establecidas bajo la tierra. Lo que usted hace y lo que yo hago tiene consecuencias delante de Dios, y de alguna manera usted y yo debe de saberlo. Pero Satanás le dice: mire, haz lo que usted quiera. Por eso este hombre fue muy famoso. Ese caballero llegó a declarar que el mejor era satánico, él, por cierto. El mejor sacrificio es un niño pequeño pero inteligente. Ellos llegaron a sacrificar seres humanos. Sí. ¿Sabe cómo Satanás oprime al ser humano? Según a los Corintios 4:4 dice la palabra de Dios que cegando, que Él ciegue el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz de Cristo no le va a resplandecer. Y Él hace lo posible, según la parábola del capítulo 13 del libro de Mateo, la parábola del sembrador. Él allí trabaja para ahogar la palabra. El malo es esa cizaña, es eso, ese pino, son esas piedras, es ese mal que no permite que la palabra de Dios progrese. Saca la palabra de Dios para que la palabra de Dios no fructifique en la vida del corazón del ser humano. Así oprime, promueve la religiosidad tradicional. Yo era un religioso tradicional. Llegué a dormir en el piso de la basílica y me sentí muy santo cuando lo hice. Qué sacrificio, dormir en la basílica. Llegué a ir allí con promesas. Claro, llegué a prender una sola vela. No prendí mucha, prendí una. Con eso es suficiente para ser un idólatra, ¿verdad que sí? Bien. Eso hace Satanás. Se opone a los propósitos de Dios. Si usted revisa el libro de Daniel, capítulo número 9, el mensaje no había llegado a Daniel cuando éste oraba a Dios, porque un enemigo de Dios, un ángel caído, Satanás, tuvo propósito en oponerse a todo aquello. Él gobierna, según Hebreos capítulo número 2, verso número 14, el imperio de la muerte, y contra ese imperio vino Jesús a dar vida. Por eso hablamos de la opresión de Satanás a la libertad en Cristo. Así que convierte la vida del hombre en una tragedia. En el teatro griego había un género llamado la tragedia. Y la tragedia significaba en el teatro elementos tristes de la vida. ¿Sabe que la vida del ser humano sin Cristo se ha convertido en una tragedia? Y solo voy a citar un ejemplo en la República Dominicana que me preocupa grandemente. Cada vez que escucho que un hombre mata a una mujer, y en lo peor se mata a él también. Cada vez que escucho esa noticia, mi corazón sufre mucho. Que un país tan pequeño, por ejemplo, el año pasado fueron asesinadas nada más y nada menos que 80 mujeres en la República Dominicana. Y que la cosa comenzó este año como que no ha pasado nada. Y que ya en los primeros días de lo que va del año ha seguido, las estadísticas siguen recogiendo, y cada vez la cosa es peor. Dolorosas, desgarradoras son las historias que nos cuentan, así tan crudas que nos llegan a nosotros, esas historias de muerte de mujeres por parte de sus amantes, esposos o exmaridos. Cómo Satanás ha oprimido, ha usado las pasiones bajas de los seres humanos. Cómo un hombre es capaz de a un ser al cual dijo que amaba tomar su alma de fuego, como han hecho muchos, para él, como si fuera el peor enemigo de su vida, y arrancarle la vida a un ser humano. No de un disparo. Qué terrible todo aquello. Por eso dije, convierte a la vida de los seres humanos en una tragedia. No es una tragicomedia, que es otro género también, en una tragedia. Y lo peor, que los seres humanos se acostumbran a cantar esa tragedia y viven amargados y hablando sus experiencias a través de las canciones, la cuentan. Muchas canciones son historias de cómo el hombre está ahogado en esas situaciones, cómo sufre, cómo soporta tantas situaciones, cómo el hombre le va. Pero ¿sabe? En medio de toda esa opresión de Satanás, Jesús sigue obrando. Ya vimos libertándolo, reprendiendo a los demonios, sacándolo de ellos. Pero también Jesús ahí en el libro de Lucas, si usted chequea, sanando a los enfermos. Allí hacía grandes obras y milagros. Jesús a los quebrantados de corazón le daba aliento.
animando a la gente. Miren el corazón compasivo de Jesús. Si ustedes chequean cómo el Señor en su ministerio trabajaba allí, sanando enfermos, aliviando a los quebrantados. Él lo hizo. Él hizo lo que dice la palabra de Dios en Lucas 4, versículo número 18. Él trabajó eso. Pregonaba libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Lo hizo espiritualmente y físicamente. Jesús sanó ciegos. Había mucha gente que iba allí y dice que Él lo tocaba y eran sanados. Lo sanaba, lo libertaba. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que tenía aquel flujo de sangre por muchos años? Solo tocando a Jesús fue sanada. Muchos años. Aquel ciego que Jesús, untando lodo, puso en su vista, fue sanado. Aquel paralítico que incluso para presentarlo a Jesús tuvieron que abrir por el techo de una casa. ¿Qué pasó con él cuando fue presentado delante de Jesús? Fue levantado. Jesús vino a hacer todo eso que dice el versículo número 4, versículo 18 del libro de Lucas. Pero sobre todo vino a poner en libertad a los oprimidos. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Sí. Y vino a poner en libertad a los cautivos, incluyendo a los endemoniados, y dar vista a los ciegos, físicamente y espiritualmente. Así que, cerrando ya capítulo número 10, que también citamos del libro de los Hechos, yo quisiera que ustedes vean aquí cómo este recuento de Pedro predicando el Evangelio, este mismo Evangelio que yo le estoy predicando, lo predicó Pedro en ese sermón glorioso que da allí cuando Cornelio lo manda a buscar. Capítulo 10 del libro de Lucas, ustedes van a notar allí esta obra salvadora de Jesús. Vayamos allá para ir cerrando. Dice allí la palabra de Dios, versículo número 34 en adelante. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, miren ahora a Pedro hablando como testigo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día, eso es el Evangelio, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que en él, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Ya mencionamos a Isaías ahorita, que fue donde él leyó, que todos los que en él creyeren, mire ahora la libertad, recibirán perdón de pecados, y por su nombre. Dice la palabra que mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que escuchaban hoy en el discurso. Qué tremendo ejercicio allí de predicación del Evangelio. Cómo Dios usó este poderoso Evangelio, este testimonio de Pedro, para que los oprimidos por el pecado y por Satanás fueran libertados. Así que la persona que cree en Jesús, de su interior corren, dice la palabra de Dios, ríos de agua viva cuando es creyente. Recibe el Espíritu Santo, y ya hoy el maligno, luego de ser limpiado, no le puede oprimir de la manera que lo hace cuando no lo tenía. Invitamos a los amigos que nos acompañan esta noche a tener una experiencia personal con Jesús. De alguna manera el enemigo te oprime.
pensamientos, situaciones, necesidades, te aflige. ¿Cuándo tendrás paz de esa persecución pertinaz y constante del maligno? ¿Seguirás sin Dios y sin esperanza en este mundo? Sin Él no le podrás resistir. La palabra de Dios dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Si estamos con Dios, tenemos la fuerza suficiente para vencer el mal y al malo. En Él podemos. He tenido la experiencia de conversar con personas que han estado en situaciones difíciles, incluso de querer quitarse la vida. Qué terrible es aconsejar personas así. Cómo el maligno engaña. Pero en el poder de Dios hemos encontrado respuesta en la palabra de Dios para vivir la vida debajo del sol, libertado por Cristo. Así que esta noche usted puede salir de este lugar, de la opresión de Satanás a la libertad en Cristo. Él vino para hacer eso. Recibe a Cristo como Salvador. Dios les bendiga.